En esta noche vamos a tomar esta parte de la escritura para hablar del tema el cántico de Ana, parte final. Y digo que estamos forzando a que esta sea la última parte porque si siguiéramos estudiándolo como a mí me gusta verso por verso, creo que nos alcanzaba por lo menos para 2 ocasiones más, pero no quiero ser muy redundante sobre el tema. Sin embargo, aquí hay un tesoro tremendo. Las 2 partes que hemos visto han sido extraordinarias. La última parte la vimos el domingo en la noche. Y ahora queremos mirar del verso 4 al 8, donde habla de la soberanía de Dios para quitar o poner a las personas en una posición determinada. Acuérdense que todo lo que está sucediendo aquí es que una mujer que ha recibido una respuesta maravillosa de Dios, Ana, ahora se ha aprendido unas lecciones, unos principios y verdades bíblicas y espirituales tan grandes que hacen que ella cante este canto, que a la vez es una oración, y que diga allí todo aquello que el Señor le ha permitido aprender a través de todo el tiempo que ella estuvo luchando con su condición mientras su rival, su enemiga, la irritaba a causa de no poder tener hijos. Ahora ya los tiene y ahora entonces comienza desde el verso 4 a hablar de esa soberanía de Dios para quitar o poner al ser humano en una determinada posición. Nosotros somos conscientes que los seres humanos, el Señor nos ha dado capacidades y habilidades. Y de acuerdo a eso podemos aspirar, luchar, esforzarnos, establecernos metas y pues tratar de alcanzarlas. Sin embargo, aquí en esta parte de la escritura, esta mujer entiende que no es realmente que la persona más débil siempre tenga que ir llevando la peor situación. Y eso tenemos que entenderlo. Ni tampoco quiere decir que la persona más fuerte es a la que siempre le irá mejor. Porque cuando venimos a esta parte de la escritura, encontramos algo totalmente diferente. Esta mujer dice, los débiles se ciñeron de poder y los arcos de los fuertes fueron quebrados. O sea, aquí hay un cambio de posición total y todo por la mano de Dios. No es que Dios, porque una persona ya esté en una determinada posición, Dios quiera necesariamente quitarla de ahí porque alcanzó una posición delante de los demás buena o agradable o la gente lo vea como una persona fuerte, sino más bien el hecho de que en el verso 3 habla de una arrogancia, de una altivez que se introduce muchas veces cuando llegamos a descubrir o creemos que en nuestra vida hay determinadas fortalezas. Y eso es algo que va innato. El ser humano como tal, por su naturaleza caída, gusta de demostrar su poder y su sabiduría. Y también hay una cierta picardía que a veces tratamos de esconder, donde tratamos de mostrarle a los demás que al lado nuestro no saben igual o no tienen igual. Eso se ve en las tareas más sencillas. Si una señora invita a alguien a almorzar en una casa, invitan a unas personas a almorzar y los que son invitados terminan de comer y no dicen ni bueno ni malo, la señora se queda pensativa y da vuelta por allí esperando que le digan, pero no le han dicho.
Y al fin, cuando ya no aguanta más, dice, ¿quedó bien? ¿Estaba muy salado? ¿Estaba muy dulce? ¿Le gustó? De alguna manera quiere que le digan, estaba excelente. Es un mensaje subliminal donde le está preguntando, bueno, ¿no me van a decir si la comida estuvo buena o qué? Esa es la naturaleza del ser humano. Mire, la mejor forma de saber si la comida estuvo buena o no es mirando los platos. Cuando esos platos quedan totalmente limpios, que no queda por allí nada, uno sabe, caramba, esto estaba bueno, mire, casi se llevan el plato con todo y comida. Pero eso no basta, porque lo que importa para el ser humano y para el ego no es saber que se lo comieron porque les gustó, es que le digan que sabe cocinar muy bien. Algunas personas disfrutan mi estilo y a otros les fastidia. Pero es la verdad, ese es el ser humano. Y ahí en ese verso 3 está diciendo de esa arrogancia, de esa altivez y de esa altanería que es como tan de nosotros. Si una señora cambia los muebles de la casa, los pone, bueno, el sofá estaba en un rincón y lo pasó para el centro y ya lo ha cambiado como 100 veces, no haya qué más hacer, lo cuelga de por allá del techo, cualquier cosa hace y espera que cuando entre diga, ay, tan bonito que le quedó la sala así. Si el marido no le dice nada, esa mujer se pone a llorar porque no, el marido no la quiere, no le dijo que el sofá estaba colgado del techo. Eso es así, pero no solamente de eso le pasa a las señoras, a los hombres nos pasa igual. Y usted ve que aún en las tareas más sencillas, al ser humano le gusta mostrar lo que sabe. Hay reuniones donde hay personas haciendo algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer empanadas. Y usted las hace y dice, ah, quedaron ricas, pero no usted viera las que yo hago. Mire, si usted en vez de echarlas a freír primero, las pone al sol por 2 horas y luego las saca al sereno, pues se inventa una receta por allá traída de Marte, pero algo tiene que hacer para que le quede mejor. El asunto es que hay que mostrar que quedaron mejor. Eso se nota mucho en las bandas de música. Cuando no hay partituras, es mejor tener poquitos músicos en la banda. Si no hay partituras y un director, es mejor tener poquitos músicos. Yo, en ese caso, prefiero 3 o 4. Porque al ser humano le pica saber que el otro está haciendo algo más bonito que lo que yo estoy haciendo. Entonces el de la primera guitarra y el de bajo comienza, y el del piano se acuerda, Dios mío, ellos están dando su concierto y yo qué. Entonces a la final se oye una cantidad de cosas así tan terrible, un revuelto tan grande allí y todo el mundo está tratando de hacer unas melodías para acompañar y todo eso revuelto al mismo tiempo. Sabe tan a feo como muchas manos en un solo sancocho. ¿Cierto? Entonces en ese caso es mejor que toque lo básico, el piano, la guitarra, el bajo y una percusión y ya, suena bien, pero ponga usted 15 músicos sin partitura en una banda ya y cada uno, hay 2 violines y cada violinista está tratando de mostrar que es el primer violín y el otro, Dios mío, mientras el del bajo está tratando de hacer un adorno, perdonen, pero qué fastidio.
Se nota la competencia del momento. Eso es en todos los niveles. Los seres humanos somos así. Por eso es Dios. Aquí esta mujer está reconociendo, es Dios el que tiene la soberanía de levantar o de abatir. Y no necesariamente el que es débil tiene que permanecer débil, ni el que es fuerte tiene que permanecer fuerte. Porque si el fuerte tiene todo ese gran deseo y le gusta darle duro al que parece que está débil, entonces el Señor hace así. Y dice que le quiebra el arco a los fuertes. Usted sabe lo que quiere decir. Está hablando, el arco se usaba en ese tiempo para la guerra o para la cacería. Pero un cazador con el arco quebrado, ¿ya qué puede hacer? Eso es como un atleta con una pata de palo. Aunque a usted le dé risa, es un ejemplo muy real. ¿Qué puede hacer un atleta con una pata de palo? Siempre perderá. ¿Qué puede hacer un fuerte con el arco quebrado? Siempre perderá. Pero es Dios el que tiene la soberanía de mirar a esta persona cuando está en su arrogancia, en su grandeza y altanería. Y Dios dice, no me gustó. Ahora voy a probarle que nadie es grande porque quiere, ni nadie es débil porque quiere. Porque el que es grande sí tiene la tendencia a creer que es grande porque quiere. Dice, yo tengo mis capacidades. Siempre lo dice cuando las personas crecen, el que es bueno para los negocios, es que yo tengo una habilidad para los negocios. Es que lo traigo en la vena. Mire, mi papá era así, mi abuelito era así, mi bisabuelo era así, mis ancestros eran así. Y si usted busca, yo creo que vengo de los judíos, dice. El que está fuerte le gusta decir, es que yo nací así. Yo nací con una calculadora en la mano y contando billetes. Pero el que es débil es igual que eso de las nacionalidades. Nosotros no podemos en Cristo estar pensando en eso de las nacionalidades. Porque hay gente que tuvieron el placer y la dicha de nacer en Europa. Pero otros tuvimos el placer y la dicha de nacer en Colombia. A los europeos les dejan entrar más fácil a un gran número de países. A nosotros nos dejan entrar más fácil a nuestra casa. Pero cuando nos reunimos todos los hijos de Dios, unos chinos, otros japoneses, otros indios, otros americanos, otros europeos y otros de por acá, no vale la pena hablar de nacionalidades. Porque siempre los que han despreciado a los débiles les ha costado caro. Le voy a dar un solo ejemplo. La Segunda Guerra Mundial, y yo lo he dicho 50,000 veces. La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo tremendo. La Primera Guerra Mundial fue otro ejemplo tremendo. Miren, la Primera Guerra Mundial, la primera potencia hasta la Primera Guerra Mundial, se llamaba el Reino Unido o Inglaterra. Primera potencia mundial. Ellos fueron los de la revolución industrial. Ellos fueron los de la producción en masa. Ellos fueron los de los inventos de las máquinas
al comienzo que toda esta revolución industrial comenzó, porque ellos también en Inglaterra como aquí tuvieron calles de tierra y aguas negras por las calles y lavanderías donde los hombres trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche con los hijos de ayudantes, pero un día se despertaron y dijeron, no, vamos a hacer otra cosa, y bueno, se les ocurrió y gloria a Dios, avanzaron y eso se desarrolló la nación tremendo, y hasta la Primera Guerra Mundial ellos eran la primera potencia. Y resulta que en la Primera Guerra Mundial, usted sabe el problema que hubo con Alemania. Y de alguna manera los ingleses menospreciaban a los americanos. Porque dicho de otra forma, los americanos fueron los que salieron al principio, los famosos cuáqueros que se vinieron de Inglaterra huyendo de las persecuciones religiosas y fueron a dar a los Estados Unidos. Y el Estados Unidos era un revuelto de europeos venidos de irlandeses, escoceses, de donde fuera, y muy abierto a la inmigración. Entonces, dicho de otra manera, era como los hijos que se escaparon de la casa, los papás eran los otros. Pero cuando en esa guerra se vieron de aquí y los americanos les dijeron, bueno, estimados papás, si ustedes quieren les ayudamos por ahí con unos carritos y unos avioncitos y unas cositas que nosotros por ahí estamos aprendiendo a hacer, con unos barquitos y por ahí con unos generales que tenemos. Al principio fue una lucha para los europeos aceptar que hubiera generales americanos dirigiendo frentes fuertes de batalla. Se terminó la Primera Guerra Mundial y todavía era Inglaterra, pero ya comenzaban a mostrar debilidades. Vino la Segunda Guerra Mundial y entonces los americanos estaban en esa carrera enloquecida por tratar de que la tecnología nuclear fuera puesta al servicio militar, y lo lograron. Y vinieron, hermanos, y tiraron esas bombas allá en el Japón y todo. Pero lo que les quiero decir de todo esto es que primero los ingleses menospreciaron a los americanos. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los americanos fueron la primera potencia del mundo. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses y los americanos menospreciaron a los japoneses. Promedio de estatura 1,60. Promedio de peso 50 o 55 kilos. Promedio de ojos, la mitad de los hermanos ojones de por acá, parecidos a los míos. Y según ellos eran gente rara, anómala, y no se cuidaron de los japoneses. Pero estos japonesitos chiquiticos, ¿qué van a hacer? Pero resulta, hermano, que en esta vida se cumple la palabra cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Los japoneses dijeron, ¿y qué tiene que ver el tamaño con el cerebro? ¿Y qué tienen que ver los ojos con la valentía? Se pusieron a trabajar ellos también, organizaron sus propios ejércitos, y les cuento, hermanos, que si los americanos no tiran esas dos bombas allá en Hiroshima y en Nagasaki, a esta hora en vez de nosotros hablar inglés aquí estábamos hablando japonés. Y ese letrero no estaría en español y en inglés, sino en japonés y en español. Porque alcanzaron a invadir la China, un país muchísimo más grande que ellos, y se les metieron adentro, hermano, que se querían quedar con el país. Los japoneses vinieron a la famosa bahía esa que le llaman Pearl Harbor, que quiere decir la bahía de las perlas en Hawái. Le hundieron casi toda la flota a los americanos mientras estos grandulones jugaban fútbol semidesnudos en las playas de Hawái. Y cuando alguien les dijo, mire que por ahí un soldado de esos que estaba a cargo del radar, dijo, uy, yo veo una cosa en un radar como si fueran avispas. Y le dije al superior, ay, mijo, eso fue que se dañó el aparato ese.
Se dañó el aparato, era que venían como avispa ese mundo de japoneses, hermano. Siempre que el fuerte se le ha dado por menospreciar al débil, se lo cobran caro. Gloria al nombre del Señor. Y eso viene de la mano de Dios. Porque al Señor no le gusta la arrogancia, ni la petulancia, ni la altivez de espíritu, ni le gusta ese orgullo que nosotros los seres humanos queremos tener cuando no tenemos ninguna razón para tenerlo. Ni siquiera si tenemos plata. Porque los que tenemos, si es que tenemos alguna vez un billete en el bolsillo, debemos agradecer al Señor por los campesinos que van allá a ponerle las espaldas al sol, la piel a las hormigas y a las avispas, y a tirar asadón, hermano, para que usted y yo podamos aquí tomar jugo de lulo, jugo de maracuyá, para que podamos comer carnecita oreada con yuca. Porque si no estuvieran esos hermanos campesinos trabajando allá al sol y al agua, levantándose desde la madrugada sin hacer la pereza que hacemos los que creemos que tenemos algo, que medio que creemos que tenemos algo y la pereza nos quiere, ¿cierto?, arrasar. Hermano, no podríamos ni comer, así tuviéramos dinero. Es que uno no puede comer billetes. Entonces nosotros los seres humanos tenemos que aterrizar. Al Señor le fastidia horriblemente el orgullo, la petulancia, la arrogancia, la altivez de espíritu. No quiere decir eso que no disfrutemos de lo que el Señor nos da. Disfrutémoslo, pero no se nos olvide que el mismo Dios que está con nosotros está con el que parece ser débil. Y cuando el Señor se le ocurre cambiar de posiciones, entonces dicen por ahí que el que ríe de último. Menos mal que usted dijo la otra parte. Pero así no es que dice el proverbio de la gente. Cuando el Señor dice déjeme cambiar de posiciones, entonces se cumple ese proverbio cuando dice el que ríe de último, ríe mejor. Porque no siempre el fuerte será fuerte y no siempre el débil será débil. Eso depende más de la mano de Dios que de las capacidades de la gente. Eso pasa como con los gustos. Hay gente que parece mal vestida, pero no es que no tenga gusto. Es que no tiene la facilidad para darse el gusto que tal vez usted sí se puede dar. Usted puede entrar a la boutique y decir, a ver, hágame un favor con esta camisa y con este pantalón, ¿qué corbata me queda allí? Ahí le muestra, esa de 70,000. Dice, démela por favor. Y usted puede hacerlo, dele gloria a Dios. No, esa no sale bien, me parece mejor aquella. No, esa un poquitico más alto el precio, 150,000. Me queda mejor, pásemela por favor. El otro también pasa por el frente y mira y dice, uy, cómo me quedaría bien esa camisa con esa corbata. Lo que pasa es que todavía no puede preguntar. Porque sabe que ni para qué. Pero no lo menosprecie. Porque el día que él pueda preguntar, a lo mejor se pone una corbata de 350,000. Así es la vida, ¿no es así? El Señor hace todas esas cosas y esta mujer descubre con mucha alegría que la mano del Señor estuvo sobre ella para sacarla de una posición de debilidad a una posición de fortaleza, de una posición de mujer estéril de la que se burlaba su enemiga a la posición de una mujer que puede decir, aquí tengo un hijo varón. Y pudo decir más, y es más, lo voy a dejar en la casa de Jehová para que llegue a ser alguien para la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que después el Señor le dio a ella y a su esposo más hijos. Y pasó de la completa debilidad a la fortaleza. Gloria al nombre del Señor. Los saciados se alquilaron por pan. Los hambrientos dejaron de tener hambre. ¿Sabe usted?
En el libro de Daniel, en el capítulo 5, yo encuentro una historia tremenda. Hay un hombre que es rey en Babilonia y se llama Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Le hizo un banquete a 1000 de sus príncipes y mandó traer los vasos de oro que habían traído cuando fueron deportados los judíos de su tierra. Y se llevaron los vasos del santuario de la casa de Dios, eran vasos de oro, y se los trajeron. Y este hombre, Belsasar, era petulante hasta más no poder. ¿Por qué sabemos que era petulante? Porque dice que le hizo banquete a 1000 de sus príncipes. Dice, y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué quiere decir? Usted sabe que siempre los que son personas que tienen su posición de gobierno y de altura, etcétera, ellos seleccionan su gente. Pero aquí dice que este bebía vino en presencia de los 1000, eran muchos, porque quería mostrar. Pero dice que cuando ya le vino el gusto del vino, mandó a que trajeran los vasos de oro. Y entonces dice, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces ahora sí seleccionó de entre los 1000 un grupo para que se dieran el lujo de beber en los vasos de oro que habían traído cuando la deportación de los judíos de su tierra hacia Babilonia y cuando trajeron todos los vasos del santuario. Dice, escogió ahora sí a sus grandes, porque era bien petulante, y escogió a sus mujeres, sus concubinas, y comenzaron a beber vino. Ahora ese grupito le dijo, no, todos los demás sigan bebiendo en eso, que nosotros bebemos en estos vasos de oro. Y luego dice la palabra de Dios que adoraron dioses de diferente material. Pero ¿por qué más me doy cuenta que este hombre era petulante hasta más no poder? Porque la Biblia dice que después de un tiempo de estar bebiendo vino en esos vasos, en la pared aparecieron los dedos de una mano que escribían, y escribieron un letrero, y dice la palabra de Dios que al hombre se le pasó la borrachera. Y las rodillas le daban una contra la otra, y palideció, porque apareció los dedos de una mano. Imagínese usted, los dedos de una mano así nomás, allá escribiendo sobre la pared del palacio. Y él, en medio del susto, y como se le pasa la borrachera a él y a todos los que estaban con él, mandan a traer a todos para que vinieran a interpretar la escritura. ¿Qué es lo que está escrito ahí? Nadie pudo, y dice que él palideció otra vez, porque sentía un terror tremendo. Porque déjeme decirle que cuando el Señor aparece, el más fuerte se vuelve de papel. Soldaditos de chocolate. ¿Usted ha leído esas historietas de los soldaditos de chocolate? Así se vuelve el más fuerte cuando aparece por ahí el Señor. Uno puede jugar con el ser humano y hacer lo que quiera con las personas, pero con el Señor es otra historia. Y este hombre temblaba, porque ahora la presencia de Dios estaba ahí para juicio. Y ese hombre sabía que ese letrero era algo extraño y raro, pero le interesaba saber qué era eso. Y estaba muerto del miedo. Dice la palabra de Dios, ahí es donde usted más se da cuenta que este hombre era petulante hasta más no poder. Porque dice que entró la reina, al momento que dijeron todo lo que estaba pasando, entró la reina y le dijo, oh rey, no temas. Aquí en tu reino hay un hombre al cual en los días de tu padre se le ascendió para estar sobre todos los sabios, porque en él hay sabiduría e inteligencia, que no había nadie como él en los días de tu padre. Y él tremendo para interpretar sueños. Mire usted, llevaba un buen tiempo en el reinado y a Daniel lo había anulado completamente.
es que ni siquiera sabía que existía. Y cuando él asumió como rey, que él era el hijo de Nabucodonosor, cuando él asumió, toda la gente en el reino sabía de Daniel. ¿Por qué Daniel llegó a ser un completo, ¿cómo se llaman las personas que son ignoradas? Un completo anónimo en el reinado. ¿Por qué llegó a ser Daniel el hombre de mayor capacidad y sabiduría en el reino, en el tiempo del papá de este hombre? ¿Por qué durante el reinado de este hombre llega a ser un completo anónimo? Por esa petulancia que tiene el ser humano, que dice que va, aquí nadie sabe nada, aquí no me vengan a decir. Usted sabe cómo es aquel que cree que tiene y que sabe que tiene cierta capacidad y cierto poder. Anuló a Daniel. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora dijeron: llámese pues ahora Daniel. Y lo llamaron. De estar completamente anulado. Porque mire lo que le dice este hombre: ¿eres tú aquel Daniel? Oiga eso. En el tiempo del padre de él, Daniel era el hombre más conocido del reino. Y ahora él le está preguntando: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá que mi padre trajo de Judea? Por Dios, si cuando este hombre ya había crecido, Daniel estaba en el reino, ¿cómo es que este hombre no sabe de Daniel? Porque hay gente que no quiere saber. En su petulancia, en su orgullo, en su mente enaltecida, anulan a los demás. No quieren saber de nadie. Todos son aparte, fuera. Aquí nadie vale nada. Esa era la mentalidad de este Belsasar. Lo había quitado. ¿Por qué lo había quitado? Porque cuando él llegó al reinado no quería que hubiese ningún grande. Y como le decían que Daniel era grande, dijo: eso es mentira, ese es un simple cautivo de la gente de Judá que vino aquí a dárselas de grande. Y lo anuló. Gloria al nombre del Señor. Hay que tener cuidado con la petulancia. A veces uno quiere prescindir de lo que más necesita. A veces el hijo, lleno de petulancia, le dice al papá: ay papá, ¿sabe qué? Usted está viejo, usted es del siglo pasado. A veces la hija le dice a la mamá: ay mamá, usted parece ya una abuelita, una viejita, y pretende anular a la persona que tal vez más necesita. Cuando va a tener el primer hijo, lo primero que se llame a mi mamá. No sabe cómo tener el bebé, no sabe cómo bañarlo, lo toma en la mano para bañarlo, lo deja caer entre la bañera. Capaz que se le ahoga en un cuarto de litro de agua. Pero a veces uno pretende ignorar, prescindir de lo que más necesita. A veces hay personas que la persona que hace el trabajo tal vez más sencillo, como por ejemplo barrer, o digamos en los servicios públicos, los caballeros que recogen las basuras, los desechos que salen de las casas y de cualquier otro lugar, y la gente a veces lo menosprecia. Pero vaya que dejen de recoger la basura por 3 días en la ciudad, a ver qué hacemos todos llenos de gusanos en esta ciudad bonita. Sencillamente los necesitamos. Y lo necesitamos más de lo que creemos. Pero así pasa con todo en la vida. Así pasa en Cristo. Así pasa en este camino. Así pasa en la vida en general.
uno pretende despreciar a aquel que tal vez más necesita. Por eso el Señor aborrece la petulancia, la arrogancia, la altivez, el orgullo. No podemos menospreciar a los que parecen ser débiles, porque sabe que es de la mano del Señor el hecho de que unos hayan estudiado sistemas y manejen computadores y otros no hayan estudiado mucho y vendan papas en el mercado. Eso también viene de la mano de Dios. Porque ¿qué haríamos si todos fuéramos ingenieros aquí? ¿Quién nos hacía los zapatos? ¿Quién nos vendía las papas? ¿Qué haríamos si todos fuéramos acaudalados aquí? ¿Quién recogía las basuras, los desechos que salen de las casas? Dios en su soberanía permite que unos tengan una posición y otros otra para el beneficio entero de la sociedad. Pero nosotros los seres humanos, como petulantes, tratamos mal a aquellos que muchas veces más necesitamos. Y debemos más bien ser agradecidos con el Señor por aquellas personas, hermanos, que hacen las cosas que otros están aburridos de pensar solamente que las tienen que hacer. Y en la vida cristiana también es así. Amén. No podemos ignorar al hermano que tiene menos capacidades en la parte económica en la iglesia y viene con los mismos zapatos todos los días y nunca tiene para cambiarse como usted, que con cada pantalón o las señoras con cada vestido tiene un par de zapatos de un color diferente. Ya no haya dónde meter tanta zapatería, ya va a tocar hacer una, ¿cómo le llaman a eso cuando hacen esos remates de las cosas de los famosos? Vamos a tener que hacer las subastas para que le quepan más zapatos allá. Está bien, Dios le dio el privilegio de usar su dinero así. Dile gloria a Dios, pero no se le olvide que el hermano que tiene un solo par de zapatos, quizá en el cielo valga más que usted y que yo. Quizá en el cielo ese hermano nos ponga el pie encima, porque ese con un solo par de zapatos viene a todos los cultos. Y al que se encuentra en el camino es probable que le habla de Cristo cada vez que se encuentra a un perdido, a un inconverso. Mientras que usted y yo, llenos de petulancia y de orgullo, con 50 pares de zapatos, ni siquiera le decimos a la gente que somos cristianos. Nos da vergüenza. Creemos que vamos a ser el oso. Una cantidad de petulantes, una cantidad de orgullosos. El Señor nos ayude. Y nos permita bajar de esa nube por nuestros propios medios. Porque es mejor bajar uno solo, es mejor bajar uno mismo a que lo tiren de allá arriba. Porque el proverbio de la calle dice que entre más alto sube el coco, más duro suena cuando se cae. Amén. Sí, es cierto. Nosotros debemos entender esa soberanía de Dios, hermano. Y debemos comprender, y debería haber en nosotros un espíritu de ayudar a que el hermano que parece débil también sea fuerte. El que sabe cómo tocar un instrumento debería anhelar que hayan 50 más que toquen como él. Y debería anhelar enseñarle cómo hacerlo, no esconderse cuando va a tocar. Sino si le venga, yo le digo cómo se hace. Pero hay gente que sencillamente tiene miedo que le quiten su posición. Qué triste y lamentable. Dios no necesita de usted para enseñarle a los demás.
Dios se lo puede enseñar a través de otro. Dios no necesita de mí para enseñarle a los demás. Dios puede hacerlo a través de otro, pero mucho mejor si yo me presto para que Él lo haga a través de mí, porque yo soy entonces beneficiado. No voy a quedar en vergüenza. Porque tal vez cuando sea anciano y esté por allá tocando ese instrumento, haya otro que sea mucho más grande que lo que yo fui cuando estaba en mi edad, que era fácil para hacer las cosas, y ese diga: mire, ustedes quieren saber quién es el que me enseñó, véalo, ese que está allá, ese es mi maestro. Entonces lo van a honrar delante de todos. Va a decir: vea, ese me enseñó. Ese sacaba a veces un ratico, media hora, una hora, se sentaba por allá debajo de un árbol que había no sé dónde, o se sentaba no sé en qué parte, y me decía: vea, si usted quiere hacer esto, haga esto y haga aquello. Y yo le fui aprendiendo las técnicas a él, y luego yo no sé, Dios me ayudó y desarrollé, pero ese fue el que me enseñó, y va a quedar honrado. Pero si uno es un petulante, un arrogante, un altivo, que nunca quiso que nadie sobresaliera, cuando otro llega al Señor y lo levanta, entonces tal vez uno anhela que le den la mano, pero no hay nadie. Porque toda la gente dice: mire, ese que está allá será el petulante más grande de la vida. Y lo que dicen es: ay, gracias a Dios que ya no tiene con qué hacernos todo eso que hacía antes. Ay, porque cuando eso sí que nos hacía maldades. Gracias a Dios que ahora ya no tiene con qué. Y le van a dar gracias a Dios de que uno ya no pueda estar por ahí. Por arrogante, petulante, por complicado. Pero la palabra de Dios dice que este Daniel, cuando ya le dijeron todas estas cosas, él respondió: tus dones sean para ti, oh rey. Da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, le daré la interpretación. Daniel no buscaba grandezas, él sabía que era un cautivo. A él lo habían anulado porque era un cautivo. Y él sabía que era un cautivo. Y ya Daniel era un hombre maduro en edad en este tiempo, y todavía sabía que era un cautivo. ¿Por qué es que a nosotros se nos olvida nuestra verdadera condición? Porque es que a nosotros, medio que el Señor nos provee algo de su gracia y de su misericordia, ya creemos que somos marcianos interplanetarios. Ya no caminamos sobre el piso. Ya no saludamos a los demás. Ya tenemos nuestro propio círculo. Y a veces las abuelitas y los ancianitos de la iglesia son ignorados por la mayoría de la gente. ¿Quién se acerca a un anciano de 65, 70 años fácilmente para decirle: oiga, Dios lo bendiga, me alegro? Porque no, ya el ancianito, él no. Y a veces pensamos por ellos, ¿cierto? No es ni para qué lo invitamos si ellos, los ancianos, no les gusta. ¿Y usted qué sabe si le gusta o no le gusta? ¿Por qué saca la conclusión usted? ¿Por qué no preguntó a él? No, es que a los ancianos ya no les gusta. ¿Cómo que a los ancianos no les gusta? Los ancianos son seres humanos. Las personas que tienen una edad madura también pueden recibir de la mano de Dios cosas especiales, y a veces ese anciano que uno desprecia es una persona que tiene el consejo que uno necesita. ¿Sabía usted que un anciano es una biblioteca ambulante? Ya lleva toda la vida a las espaldas. Y en el camino del Señor sí que se necesitan los ancianos, ¿sabe? Alabado sea Dios. Esos que ya vieron 40 o 50 años de historia de la obra, y así no sean pastores, le tienen el consejo preciso. Ellos no le pueden hablar por ser pastores, le pueden hablar por ser ancianos. Le dice: yo me acuerdo, y comienzan a hablar como un anciano, que hace 50 años pasó algo con un fulano que se llamaba así, 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 así.
Y mi hijo tenga cuidado que no le pase lo mismo. Ese consejito es más valioso que 3 años en el seminario. Gloria al nombre del Señor. Daniel sabía que era un cautivo. Quiera Dios que a nosotros no se nos olvide que somos vasos de barro, que somos hechos del polvo de la tierra, y que nada hará que la ley de la vida pase sobre nosotros igual que sobre todos los demás. Entonces ve, este pastor, ya usted lo considera un pastor gordo y canoso, ¿es cierto? Pero yo también tuve 18 años. Y cuando tenía 20, nada de grasa en el estómago. La gente creía que yo había sido atleta, que yo había sido boxeador, que yo había sido alzador de pesas. No porque tuviera un cuerpo grandísimo, sino porque no tenía nada de grasa, mantenía ahí. Sí, pero con el tiempo hay que ponerse estos. Sí, eso hace una ilusión óptica. Esto le llaman un safari. Y ya yo les pido a los hermanos, por favor, no me den tantas cosas, denme agua. No acaben con el pastor tan rápido. Y hay que ayudarse. La vida es así. Somos de barro. Levante la mano los que se acuerdan de eso. Cuando un muchacho está así bien fuerte y todo, no usa ni gafas ni nada, y se queda mirando al pastor ya gordo, a lo mejor barrigón, con esas gafas puestas, mirando así por encima de las gafas, dice: uy, qué feo se ve ese señor así. No se preocupe, que para allá vamos. Para allá vamos. Esa es la vida. La vida no lo va a perdonar a usted porque usted se llama fulano de tal. Pero qué bueno que podamos depender de la mano del Señor. Levante la mano los que decimos: Señor, yo quiero depender de tu mano. ¿Sabe? Aquí dice Jehová mata y él da vida. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Mire el verso 7 que me gusta mucho, ya estoy terminando, me quedan 5 minutos. Jehová empobrece y él enriquece. Jehová abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo levanta del muladar, lo exalta para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Oh, gloria al nombre de Dios. ¿Sabía usted que los más insignificantes en la presencia de los seres humanos, Dios puede hacerlos reconocidos en el día de mañana? Por eso en la iglesia ame a los niños, salúdelos, acéptelos, quiéralos, no los desprecie. ¿Qué hubiera hecho yo cuando tenía 5 años? Pasé a aceptar a Cristo. Levanté mi mano cuando el predicador dijo: y ahora, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo con 5 años pasé a aceptar a Cristo. Y yo a veces tiemblo cuando pienso: ¿qué tal que ese predicador era un hombre ya reconocido en su época? Estaba en una campaña tremenda y una predicación tremenda. Y me acuerdo del nombre de él, y era un domingo por la noche. Y yo a veces tiemblo cuando pienso: ¿qué hubiera pasado si este hombre de Dios hubiera dicho: esos niños quítenlos de ahí que están haciendo estorbo? Pero gracias a Dios no me quitaron de ahí. Acepté a Cristo. Y yo pienso: ¿qué habría hecho el pastor de la iglesia donde yo asistía? Yo ahora soy pastor. Cuando él encontraba esos sobrecitos con mis diezmos, 5 centavos, y yo ponía mi nombre, 5 centavos.
10 centavos cuando pasó el tiempo. Y yo a veces pienso, Dios mío, gracias a Dios, que hay hombres de Dios que entienden que el todo es darle la oportunidad al Señor que bendiga a la gente. Yo a veces tiemblo y pienso, ¿qué tal que hubiera sido un hombre que se hubiera parado al frente y hubiera dicho: les pedimos el favor a los padres que no dejen a los niños malgastar los sobrecitos de los diezmos para echar 5 centavos, que los echen así? Pero gracias a Dios eso no ocurrió. Entonces, ahora yo soy pastor, y cuando contamos las finanzas de la iglesia y tenemos que anotar en los libros, a veces aparece un diezmo de 100 pesos también. Y yo lo anoto con cariño: fulano de tal, 100 pesos. En un sobrecito. Y le doy gloria a Dios y me acuerdo. Y digo: Jehová enaltece y Él también empobrece. Y Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo exalta del muladar, para hacerlo sentar con príncipes y darle un sitio de honor. Yo le doy gloria a Dios por eso. Por eso ustedes ven que a veces paso por ahí y veo a los niños y les doy un beso. Porque me acuerdo, yo digo: Dios mío, yo entregué mi vida a Cristo cuando yo era un niño de 5 años. Yo recuerdo que un día estaba saludando ahí, y estaba saludando, y entre tantos hermanos, no es que sean muchísimos aquí, pero entre tantos al mismo tiempo, uno se le escapa el uno o el otro, y un niño se me quedó así, con la mano así. Y yo estaba volteando cuando lo alcancé a ver así, y estaba con la mano así, esperando. Y dije: Dios mío, ¿qué tal que se hubiera quedado ese niño con la mano así? La impresión para el resto de su vida. El pastor solamente saluda a la gente grande. Entonces yo les tomo la mano a los niños, que ustedes son conscientes, probablemente se me escapen, pero yo procuro que no. Y yo les tomo la mano y les hago así, y les doy un beso y les digo: ¿cómo están? Porque ese niño no se va a quedar niño. Mañana será adolescente, pasado será un joven. Luego, si el Señor no ha venido por su pueblo, hasta a mí me corresponderá casarlo, presentarle los hijos, y luego yo seré un abuelito y ese será un pastor. ¿Es así o no es así? Porque hay gente aquí que eran niños cuando yo llegué. Ya son jóvenes. Algunos ya predican. Hay que pensar que es Jehová el que enaltece. Él es el que levanta, hermanos. Hay que creerle al Señor, hay que creer a su santa palabra. Hay que darle al Señor la gloria por su soberanía, y aceptar que Él es el que nos trae por el camino de la vida para hacer de nosotros todo lo que Él quiera. Hay que darle la gloria por lo que ha hecho por nosotros. Oh, si hoy de alguna manera algo haya cambiado para bien en nuestra vida, reaccionemos y seamos sinceros y sencillos en la presencia de Dios. Y le voy a decir un texto, y espero cerrar con esto, aunque parece que no combina con el tema, pero siento el deseo de dejárselo. Escúchelo bien. No le puedo decir el número de dónde está, porque yo no recuerdo mucho los números, pero usted lo puede buscar en su casa, está en el libro de Proverbios. Dice: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni traspases los linderos antiguos. Lo voy a decir de nuevo, le voy a dejar ese verso como conclusión de este tema. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni traspases los linderos antiguos. Búsquelo, en el libro de Proverbios está.
Tiene todo el resto de la vida de aquí hasta que Cristo venga para que lo encuentre. Le aseguro que le va a bendecir. En este momento quiero hacer una oración. ¿Ya lo tiene usted? ¿Cómo? Proverbios 27:10. ¿Quiere usted estar de pie?